Bienvenidos amigos, estamos de vuelta a un programa más y esta vez en una ocasión especial, puesto que estamos en una celebración pues muy esperada dentro del canal. Estamos aquí en el primer especial de Halloween que tenemos. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo te sientes acerca de esto? Emocionado. Ya estamos volviendo al ritmo, estamos volviendo a todo lo que teníamos. Y bueno, a darle, ¿no? Oscar, Yo un poco nervioso porque bueno, voy a hablar sobre un recuerdo que todavía, pues, me trae así como al pendiente, ¿no? Pero estoy emocionado porque, bueno, pues vamos a empezar. Primero me gustaría antes que todo pues decirles que es una ocasión muy especial, puesto que Halloween es una de mis festividades favoritas, aunque jamás me ha tocado pues celebrarla de alguna otra manera por mi familia que es cristiana, pero qué mejor que empezar a celebrarla así. Así que pues quiero primero empezar a darles como un contexto de qué es el Halloween, dónde viene. Y pues el Halloween viene como todas las festividades, como la Navidad, sí, la Navidad y el San Valentín, pues es una festividad pagana que viene de mucho tiempo antes y viene pues de Europa, y principalmente era un día, pues no sé, como tal vez podamos hablar después en el próximo programa de Día de Muertos. El otoño se relaciona mucho con la cosecha, y pues la cosecha se relaciona mucho con esta parte de que termina la vida, la muerte, porque la muerte es, por decir, la cosecha de la vida, porque recoges todo lo que hiciste durante tu estancia, y pues en ese momento se celebra como esta etapa de la muerte, ¿no? Y pues en el Halloween era que viene desde una festividad pagana que se llamaba Samaín. Pues en ese día se creía que la línea entre la vida y la muerte y lo sobrenatural como que se rompía. Entonces, pues estos espíritus, estos demonios, estas cosas podían venir a la tierra ese día y pasearse como cualquier otra persona. Y pues ese día en sus orígenes pues era que los niños tenían que ir a las casas a rezar por los muertos, y cuando lo hacían pues les daban dulces, les daban pasteles. Y por supuesto, si ya se vino degradando lo que estamos viendo ahorita, pues ya es algo muy diferente, pero no le quita lo divertido a la festividad. Yo quiero saber, pues, cuál ha sido su experiencia con esto. ¿Ustedes lo celebraban o igual así que yo no lo tenían tanto en cuenta? Leo. Bueno, el Halloween como tal, nunca lo he celebrado, pero fíjate que es bien curioso que en Día de Muertos, de repente seguimos la misma tradición, al menos aquí en México. Aquí en México seguimos esa tradición de pedir dulces, cosas así, que igual no va nada relacionado, pero es como un dato. Y en Halloween, pues no, o sea, sí lo he escuchado y siempre que me han comentado de él, es como, es que eso no se celebra aquí. En México no es Halloween. Entonces, creo que a veces lo usan como pretexto para parrandear y todo eso. ¿Tú, Oscar? bueno, sí, mi familia también, sí, siempre celebramos Día de Muertos, pero como dice Leo, ¿no? Se llega a confundir o a mezclar, diría, a mezclar esas actividades de que, no sé, de que los niños salen a pedir dulces, a disfrazarse de algo, y, pero se hace en Día de Muertos, no en Halloween. Entonces, con, en específico Halloween, que es el 31 de octubre, no, nunca lo he celebrado ese día, pero yo diría que se mezcla mucho, ¿no? Pero bueno, en mi familia tratamos de celebrar, de recordar más Día de Muertos. Pues sí, es una festividad pues mexicana,
Y yo creo que, pues a mí tampoco me tocó celebrar ninguna de las dos, pero a mi manera lo he hecho durante estos años. Me gusta durante ese día pues sentarme a ver películas de terror y hasta no sé, tal vez leer algún libro de terror igual. Y es a lo que me lleva pues a la siguiente parte, que pues habíamos hablado que íbamos a platicar de nuestras películas favoritas que nos han dado miedo, ¿no? O tal vez no pueden ser así de terror en sí, pero que nos hayan dado miedo, y pues que platicar sobre por qué nos daban miedo. Y yo creo que ahí viene mucho trasfondo de por qué te daba miedo esa película. Así que pues le quiero dar el paso a Leo a ver de qué nos platica él. Pues mira, yo principalmente, fíjate que miedo como tal, pues al principio sí, ya después te da curiosidad. Por ejemplo, no sé si de repente en las películas de terror ustedes llegan a escuchar ese tipo de nombres, supuestos nombres de demonios en las películas. Sí. Y te quedas con la curiosidad. Entonces es como de, ¿y quién será ese? ¿Y quién será? ¿Y si existirá? ¿Será verdadero todo eso? Y todo lo demás. Aquí en lo particular tengo dos películas. Una es animada, que no es nada de terror, creo yo. Y la otra es, creo que de mis favoritas. Actualmente, desafortunadamente, creo que está vetada esta película por el contenido tan fuerte que tiene. Creo que es más censurar lo que las personas pueden llegar a hacer a lo que muestra la película. La película se llama Invocando al Demonio, o La Posesión de Michael King, en inglés, claro. Esa película se basa en que, pues como lo dice la traducción al español, invocando al demonio. Esa es una persona escéptica que no cree en absolutamente nada de esto, pero está poniendo a prueba todos y cada uno de los procesos en los que hay que invocar. Y está muy interesante porque se somete a magia vudú, se somete incluso a estar enterrado en un cementerio, se somete a... Creo que hay una brujería, no sé cuál, desconozco el nombre, que literalmente tú tienes que presenciar el acto sexual de alguien más, y eso ya cuenta como brujería, depende de lo que vayas haciendo. Entonces, esta película, ¿no se escuchó eso? No. Ok. Esta película básicamente se basa en mostrar cómo es cada proceso de exorcismo, pero invocándolo, valga la redundancia. Entonces a mí me causa mucha curiosidad este tipo de películas, porque es como de algún día tal vez me encantaría estar sometido a eso, pero por un lado digo, no, espérate, a ver, o sea, no soy completamente escéptico, creo en las cosas, pero no soy completamente tan escéptico. Sí creo en algo. Me verán mucho tiempo criticando a todas las personas que creen en eso, pero no, sí me da bastante miedo. Y prácticamente esta película pues acaba en el que esta persona que al final quería recuperar o quería volver a saber de su esposa, y es por eso que intenta hacer todo este tipo de invocaciones. Y hasta la fecha no sé por qué la tienen vetada. Es una gran película, muy buena. Espero encontrar varios clips que pueda poner Hugo acá. Y no sé por qué está vetada esta película. Si ustedes la llegaron a ver, que creo que fue por eso del 2014, 2015 más o menos. Si la llegaron a ver, pongan en los comentarios qué tal les pareció. Y hay otra película que es de mis favoritas. Creo que crecí con ella. No es de terror absolutamente para nada, pero es por si no tienes algo que ver, como una recomendación. Es el cadáver de la novia. Y fíjate que ahí hay más trasfondo de esto, porque estaba viendo esta película apenas, y si te pones a verla detalladamente, es como de... bueno, o sea, al final, si no lo han visto, ni modo, se chingan, ya tiene un chico de tiempo esta película. Al final de la película, una de las protagonistas se libera y de ella salen mariposas.
Pero a mí lo curioso que me da a entender esta película es de que entonces todos los muertos que estaban en la fiesta, por así decirlo, son gente que no ha descansado. Porque cada uno de ellos tiene aún la marca de lo que murió. Por ejemplo, no sé si ustedes ya la han visto, Sí, que hay varias personas, cocineros, que sacan tijeras del hadas del pecho. Incluso hay un militar que tiene como el agujero en el pecho. Entonces a mí básicamente me da a entender eso, que las personas que están dentro de ahí no están descansando. Es una película muy buena, de amor, terror, infantil, pero que no nos ponemos a pensar en lo que tenía esa película de trasfondo. Es decir, imagínate cuántas personas no han pasado al otro mundo, no han podido descansar, y con eso te das cuenta porque incluso una de las escenas románticas de la película muestra cómo un señor va a visitar a su esposa, una anciana, y esta le dice que no, que había pasado ya más de 15 años que él había muerto, y este le responde que aún así no la había olvidado. Entonces es porque esta persona la sigue esperando, sigue teniendo un pendiente. Entonces para mí esta película es como que más, ya después de verla varias veces le vas sentido de, ¿sabes? E incluso la novia estaba ahí porque pues no se había casado y tenía esa dicha de poder realizar su sueño, pero al final se libera porque entendió que no lo era todo. Para mí son películas muy muy buenas. Oscar, no sé qué quieras comentar. Pues, bueno, la verdad es que cuando salió esta película, que ya tiene tiempo, la verdad no fue de mis preferidas, tengo que decirlo así. Pero, pues nunca había pensado todo eso que estás diciendo, nunca me había puesto a verla detenidamente. Y bueno, creo que la voy a ver de nuevo y ya pensándolo mejor para identificar todo esto que estás diciendo, porque nunca me había puesto a pensar en eso. Y yo Y tal tampoco, vez ahora de sí hecho, no, se pero convierte en una de mis películas favoritas, ¿no? tal vez por eso, pero a mí me da más curiosidad todo esto que tenga que ver con el pasado de las personas. Es decir, cuando lo ves ya muy detalladamente, comienzas a pensar, ¿por qué esta persona se sacó tijeras de la cabeza? Muchos dirán, no, pues es que pues es un chef, no sé, tiene que utilizarlo de herramienta, ok. ¿Y por qué esta siempre trae una espada en el Sí, pecho? Es como o sea, no tenían en ese entonces, sí, creo que era Napoleón, o quieren interpretar a Napoleón, me parece. sí, Napoleón. ¿No tenían un estuche para guardar las espadas? O sea, pero ¿por qué en el pecho? El otro, ¿por qué tiene un agujero? O sea, son causas de muerte. A mí me sorprendió muchísimo el sí, cuando llegas a entender esa película y es como de, ¿y cómo habrá muerto? ¿Y qué habrá más atrás de lo que pensaba el director y escritor de esta película? ¿Estaba tan enfermo? Fíjate que yo siempre, en vez de relacionarla más con Halloween, yo siempre la relacioné más con el Día de Muertos, más por esta parte de que estaban como que en un mundo diferente, como que era mucha fiesta abajo. De hecho, si te das cuenta, en la parte de arriba, donde estaban como en la parte de los vivos, se veía todo bien gris, todo bien como descolorido. muy frío, ¿no? Y ya cuando bajaban a la parte de los muertos ya era puros colores, estaba todo muy vivo, mucha música. Sí, Entonces yo como que en esa parte si yo digo que ahí el director de esa película, yo digo que ha de haber tomado algo de toda esta onda de Día de Muertos, porque pues los tomamos así, es un día muy, muy colorido, ¿no? Sí. Pero es que iba otra. Si hubiera querido tomar algo de esta cultura, hubiera puesto algo significativo, más que las calaveras. O sea, las calaveras creo que es el estado al que vamos a llegar todos, pero yo no lo veo como Día de Muertos. En un momento sí, tal vez, pero al principio nada más. Pero ya después que empiezas a ver, o sea, ponen puro blues, es ópera, básicamente toda la canción, toda la película, perdón. Y, y eso, o sea, creo que lo mezcla, o sea, sí parece Día de Muertos, pero solo al principio. No sé si me doy a entender. O sea, como que quieren dar a resaltar todo este tipo de calaveras, todo tipo de mundo de muertos,
Pero ya cuando lo ves más a fondo es como de, pues es que son todas las personas muertas. Porque si hubiera sido de Halloween, ponen como la película de Jack. Creo que de ahí es diferente. Sí, yo creo que nada más así como que tomar una pequeña inspiración, pero ya así de fuera ya se ve mucho que mucha cultura pues de Estados Unidos, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y pues yo creo que ya Sí, claro. pasamos a Oscar a ver el qué película trajo a ver. Yo tengo muy grabada una película que puede no ser de terror o puede no ser tan reconocida o recordada, pero bueno, yo esta película la vi de niño y me creé muchos, no traumas, sino muchos recuerdos, ¿no? Se llama la película El Descenso. No sé si la hayan visto, No, El descenso. porque bueno, tampoco es muy conocida. Ajá. Es que me suena, me suena. Bueno, se trata de un grupo de... es un grupo de amigas. No recuerdo bien si había hombres, eso no me importa mucho. Eh, quieren hacer una excursión y quieren adentrarse en unas cuevas. Ah, Porque ya. quieren, pues creo que era para sanar a un trauma que tenía la protagonista, algo parecido. Ujú. Bueno, el caso es que al principio de la película se toman una foto afuera de una cabaña antes de bajar a las cuevas. Bajan a las cuevas y en la entrada de la cueva, bueno, no es una cueva, es como ¿cómo llamarlo? Un hoyo grande, un sótano, se dice, por el que bajan. Y a la entrada de ese hoyo hay un animal muerto, pero como devorado, como rasgado. No solo, no muerto para comerlo, sino nada más muerto, asesinado, pero asesinado como muy grotescamente, ¿no? Entonces bajan y todo normal, tienen unos mapas, llegan hasta el final del mapa, pero la que lleva el mapa, pues decide continuar más adentro. Las otras no saben que ya esa parte de la cueva no está explorada y la siguen. Hasta que pasan por un pedazo muy, muy estrecho. Pasan todas y este pedazo se cae. O sea, hay un derrumbe. Entonces quedan atrapadas en la cueva, ¿no? Y le dicen, bueno, en el mapa se ve otra salida. Y ya le dice ella, no, es que en realidad estamos en una parte que no está explorada y nadie sabe que estamos aquí. Ahí viene como que mi primer, no sé, sensación rara que siempre he tenido de pensar que algún día me puedo quedar encerrado de esa forma sin que nadie sepa dónde estoy o qué estoy haciendo, ¿no? Después que deciden ellas pues buscar una salida, esa parte de la película pues es como que solo están ahí explorando la cueva. Hasta que de repente comienzan a desaparecer a desaparecer una por una, porque se dan cuenta que hay una especie de animal extraño. Bueno, lo ven primero como animales que las están persiguiendo. Ya se ponen a correr estos seres, porque son como figuras humanoides, pues las comienzan a matar, a perseguir. Ellas se comienzan a matar entre ellas, se vuelven un poco locas porque se desesperan de que no pueden salir de ahí. Hasta que llegan al fondo de esto y encuentran a todos estos, son como, no sé si llamarles vampiros o no sé, algo que vive ahí abajo.
y bueno, están reunidos todos, ¿no? Como en una especie de, ¿cómo decirlo? Como un sótano, pero lleno de cadáveres. Al final, la protagonista se queda sola y pasa una escena en la que parece que encontró una salida hecha como de huesos y de cráneos apilados hacia un haz de luz, y ella quiere salir, pero es de estas películas que dejan en suspenso de si en verdad salió o no salió, porque al final también pasa en una escena en la que ella sigue dentro de la cueva, pero ya se volvió totalmente loca. Solo está merodeando ahí entre los pasadizos que tienen esta cueva. La película es más de suspenso que de terror, pero no sé si siempre me quedó ese recuerdo de que de la desesperación que comienzan a mostrar todas de no poder salir de ahí. Y aparte de que en verdad no conocemos mucho de lo que hay abajo. Hay quienes dicen que conocemos más lo que hay en el espacio que lo que hay pues en el subsuelo o en el mar. Entonces, pues yo no descarto que puedan existir criaturas así. Fíjate que esta parte de los monstruos marinos siempre me ha causado un poquito de curiosidad, porque, o sea, incluso de solo ver los dibujos que hacen por fan arts o qué sé yo, me da un poquito de curiosidad solamente imaginar que de verdad esté un monstruo marino. Haz de cuenta, ¿no? Estás en un barco y que de ese barco hay un monstruo marino, o sea, te está siguiendo o está pasando por debajo de ti. O sea, me da pavor imaginar que de verdad pudiera llegar a pasar eso, o simplemente solamente están escondidos, no lo sé. No descarto que no haya. Exacto, pero no descarto que haya, ¿Cuánto conocemos en realidad? Es que nada, porque, o sea, literalmente creo que es cada vez, bueno, no es tan seguido como una extinción, pero van surgiendo nuevas especies poco a poco. ¿Me explico? Entonces imagínate cuántas más especies debe haber sin descubrir. Si apenas descubrieron, creo que era no me acuerdo, era un pececito muy chiquitito, pero era emitía luz, pues luminiscencia, no sé cómo se le puede decir. Pero, o sea, imagínate, si apenas lo descubrieron, ¿qué otras especies pueden haber descubierto? Y aparte, no es como que todo el abismo del mar ya haya sido investigado, ¿sabes? No. Una parte muy pequeña. Incluso creo que todavía hay tiburones y aparte, prehistóricos ahí. Entonces... Yo tengo una pregunta, Oscar. Exacto, o sea, se podría encontrar cualquier cosa, ¿no? Definitivamente cualquiera. La película que estabas diciendo trataba algo así como de que estaban en París y que entraban a unas catacumbas. ¿En París? Ajá. La verdad no me acuerdo en qué país o ciudad estaban, pero bueno, sí eran como unas catacumbas. Porque es que yo vi una película así, pero parecida, bueno, no sé si sea esa o a lo mejor es un remake a lo mejor, porque era algo así como de que entraban unos exploradores a las catacumbas y según esto convencían a un como lugareño de que los llevaran, y así como dices tú que pasaban como por muchos pero o sea, las catacumbas de París. Ajá. Ya. O sea, se metían, digamos, desde la ciudad. Sí, como que era una parte inexplorada de las catacumbas. No, creo que no es esa. Es que no sé si sea la misma, la que yo tengo en mente. No, porque... Es una donde incluso una chica, creo que se tiene que bañar con la sangre de uno de esos monstruos.
¿No es Sí, esa? ajá, es esa. Para, Sí, para porque, bueno, camuflarse entre en ellos, ¿no? esta Supuestamente. se van a un bosque primero. Ujú. O sea, la entrada está como en un bosque. Es como, ah, no sé si conocen el sótano de las golondrinas. Sí, creo que sí. No he ido, pero sí Sí, lo han visto, ¿no? Que es, me parece. no, yo tampoco, pero, o sea, de foto. A lo lejitos, nada más. Sí. O sea, sí, un sótano, un hoyo grande en medio de un bosque. Y ahí se meten. Incluso creo que una de esas Yo no películas, haría eso. no sé si es El Descenso o es otra, La Cueva, fue firmada aquí en México, ¿no? Por sus grandes, ¿cómo se les llaman esas cosas que están en el suelo? A lo mejor y es ¿Cenotes? Ajá, cenotes. ajá. Hay varias A lo películas mejor es esa grabadas. y yo ni sabía, ¿no? Es que hay muchas de ese tipo. O Sí, sea, son exploradores puede que se ser. meten y se quedan enterrados o se ahogan o se pierden, qué sé yo. O sea, son varias. Pero la que tú cuentas, sí, Sí, también la recuerdo muchísimo. Y eso que creo que yo tenía 9, 10 años, si no me equivoco. Esa película a mí me ponía igual sí, es que muchísimos, estamos. pero muchísimos nervios. Es del 2005 la película. Me imagino en mente, tenía 7 años. Pero igual, hablando también un poquito del tema Perfecto. de esos miedos, de la claustrofobia, creo que, o sea, yo también tengo como un Sí. miedo, pero es más relacionado a los elevadores, ¿saben? O sea, solamente de imaginarme que un día un elevador se va a caer y que yo esté ahí dentro, me da un pavor, eso o morir ahogado, no sé. Güey, no sé si has visto un video de unos niños que se quedan atrapados en un elevador y que un señor quiere ir a rescatarlos y abre la puerta y es como un viejito que es Ujú. como un velador. Y el señor los trata de sacar y a la hora de jalar al niño, como que se le resbala y se va por la parte de abajo del elevador, güey. Uy. Mm, no, creo que no, ¿eh? Me parece que no. Ah, Aposta chido. No la recuerdo ese video. Es que lo vi hace como un mes en Facebook, güey. Y ahorita que dijiste eso de los elevadores me recordó eso porque déjalo que te quedes ahí adentro, encerrado, güey. No, o sea, eso es, sales, ¿no? Al final de cuentas, por tu propia manera. Pero imagínate que un elevador, que estés ya casi casi en la parte más alta de un edificio, aunque estés chiquito, que ya estés hasta arriba y que de la nada se rompa la polea y madres. O sea, creo que es a veces lo que me da mi pavor. Encerrado, pues no tanto es eso. Es como que, pues, tranquilo, mantén la cordura, la calma y ya. Pero preferiría estar encerrado a que se cayera el elevador. La neta. Y fíjate no que, sé. que ahorita lo que estaba platicando Oscar del concepto de su película está muy relacionada con la película que yo también escogí. Es parecida. ¿Cuál? Es una película, no sé si la hayan visto, se llama Película. Fenómeno Siniestro. Fenómeno siniestro, fenómeno Lo he visto. siniestro. A ver. Creo que bueno, tal vez la puedan reconocer más por la trama. Se trata de unos tipos que tienen un programa de terror, pero que todos lo fingen. Entonces se van a un hospital psiquiátrico y se meten así Ujú. sin permiso. Y se supone que se iban a quedar toda la noche y estaban haciendo pues su show inventado. Y de repente a la mitad de la noche empiezan a pasarle cosas de verdad y pues empiezan a espantar y todo esto. Llega hasta el punto de que ya los espantan, de que ya se quieren salir de ahí, porque para esto los habían encerrado. El concepto del programa era que los encerraban en ese lugar hasta el amanecer, pero por fuera. Ajá.
Entonces empieza a llegar el amanecer y se empiezan a dar cuenta que no amanece y que nadie los va a sacar. Y entonces fuerzan Sí, la puerta para salir y se dan cuenta que cuando de la salida ya no da la salida, sino que da más pasillos adentro del hospital. Entonces que empiezan a abrir puertas, intentan salir y no hay salida por ningún lado. Solo se empiezan a perder como por pasillos de dentro del hospital. Y el chiste es que cada vez empiezan a volver más locos y se empiezan como que el hospital los empiezan a volver y se empiezan a convertir en pacientes psiquiátricos, cada vez están más locos. Entonces es como de este tipo de películas sí, donde poco a poco ya no encuentran la salida y te empiezas a sentir, como tú dices, así pues claustrofóbico, porque ya no sabes si salen o no, si sí, abren una puerta y de repente hay una pared y ya no hay nada. Entonces se supone que esto al final, igual como tú dices, la sobreviviente que siempre queda al final sale, pero cuando llega a su casa pero no se sabe si... abre la puerta y está en otro pasillo del Ajá, hospital. Entonces nunca se sabe ajá, si de verdad sale. Entonces, yo creo que creo que lo que da más miedo a esas películas es esa parte de la claustrofobia, como de decirte de verdad, estas personas salen o no salen, o por qué, porque de repente se empieza a poner bien aleatorias las películas, como que ya nada tiene sentido. Fíjate que eso del tema de la claustrofobia, bueno, es que la película como tal, yo no la recuerdo. O sea, fenómeno siniestro, pero sí me recuerda a un que se llama, creo que ya la han visto, se llama Rec. Sí, 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 sí. Entonces, me suena. Sí, Rec, son sí, zombies, pues, es de zombies. Entonces a mí sí, no sé, o sea, desde antes que empiece toda la trama de la película como tal, o sea, de que estén encerrados en el edificio, a mí me pone a sudar las manos, de verdad, un buen. Y solamente de ver que alguien me está correteando desde abajo, que ya tengo otro desde arriba, trato de esconderme, pero no sé si en la habitación de la vecina hay alguien o si está la vecina a punto de matarme. O sea, a mí me pone de tenso esa película. Y con lo que tú cuentas de la claustrofobia, creo que es lo bueno de estas películas, que tratan como de darte esa sensación que de verdad está pasando y que cuando la terminas de ver te sientes así, Sí. con ese mismo sentimiento como de estar encerrado y no soportas estar en algún lado. Y fíjate que esta y de... también ver bueno, que los personajes se van volviendo locos, ¿no? Exactamente, sí. Ujú. Y De hecho, o fíjate que sea, la película que estabas diciendo, León, la de Rec, ahorita que dijiste eso, esa película tiene una de las partes, de las escenas que más me han dado miedo, de la parte donde entran a este cuarto de la niña que tenían ahí encerrada y que se encuentran a esta cosa toda bien rara, deforme y bien fea, que están en la oscuridad. Yo creo que esa parte es una de las escenas que más me ha dado Sí. miedo así cuando la vi. Cuando le ponen un fondo verde, ¿no? Creo. Ándale, sí. Sí, de hecho es como, o sea, imagínate que tu vida tenga que depender de una cámara, todo lo que tienes que ver es a través de eso. Está muy perro, ¿no? Porque y ni siquiera lo ves bien, o sea, ves pero lo que está cerca, más que nada. Y Sí. lo que llegas a apenas a percibir son sombras y ya, pero no ves nada con claridad. O sea, tienes que acercarte, pero demasiado, para poder ver qué es lo que está pasando. Imagínate. O sea, a mí por eso o sea, me encanta ese tipo de películas, pero sí he de confesar que pues perdieron mucho sentido las próximas secuelas, ¿no? Sí, siempre pasa eso con las secuelas de todas las películas. Y Pero bueno. tengo otra película y esa viene acompañada de un relato personal. Y esa película es algo vieja. Creo que le hicieron un remake, pero está bien chafa. Se llama Poltergeist. No sé si la han visto. Sí, la nueva. Ajá, ¿viste la Está nueva? en la que está en Netflix. Ajá. Son dos, creo, pero unas, no sé. No me gustó la primerita.
La nueva, pues, para pasar el rato. ¿Tú, Oscar, la has visto? No. La película es una película muy vieja y en sí la película pues no da tanto miedo, pero es más una escena. Se trata de una niña que empieza, como que sus papás empiezan a quererse mudar y llegan a una zona residencial tipo Tecámac. Pues mira, Desolado y vacío. justamente se parecen mucho las casas por donde vive Leo, así, igualitas las casas. Sí, Entonces, violento. las casas se supone que están encima de un cementerio indio. Y entonces, Las escuelas. estos papás se quedan dormidos con la televisión prendida. Y entonces, no sé si se acuerdan que antes, después de las 12 ya no pasaba nada en la tele pública y de repente se quedaban infomerciales o cualquier cosa. Sí, claro, infomerciales. En la televisión normal, güey. Por eso. Pues bueno, Que alcanzara, bueno, se gruñó. Perdón, continúa. este carnal. Pues bueno, se supone que en la película, cuando era después de las 12, empezaba a pasar el himno de Estados Unidos y luego se quedaba la pantalla en estática. Entonces los papás se dan cuenta que cuando pasaba eso, la niña empezaba a hablar con alguien de la tele y ponía sus manos y decía que alguien le hablaba del otro lado de la tele. Y entonces en la película se empieza a poner cada vez peor porque la niña como que empieza a traer cosas y empiezan a moverse las cosas y como que la familia se lo toma en broma al principio, pero ya de repente empiezan a atacar a la niña al grado de que se como que la llevan por debajo de su cama y la niña desaparece, pero la siguen escuchando a través de la televisión. Entonces se trata esto de que sus papás la quieren sacar como de la otra dimensión a donde se la llevaron las otras cosas. Y o sea, la trama está más o menos pero bueno, en su tiempo yo digo que debió dar miedo, pero ahorita si la ves, pues la neta no da nada de miedo. Pero el chiste es de que mi mamá me contó hace mucho tiempo de que uno de sus tíos tiene varios hoteles en México y él trabajaba pues yendo a supervisarlos y se quedaba a veces ahí en la noche a cuidar los hoteles y todo esto. Y dice que una vez le tocó que una persona llegó y pidió su recámara y todo esto, y que le pidió que le encargó como una maleta o algo, y le pidió que se la llevara dentro de 10 minutos porque tenía que ir rápido a su habitación. Tal que según esto, este tío de mi mamá se la terminó llevando a su cuarto, y dice que cuando abrió la puerta de la habitación, vio que este cuate estaba viendo la tele y que en cierto punto de cuando estaba viendo la tele terminó desapareciendo y como que la televisión lo agarraba, como que había entrado dentro de la televisión, y que según esto ese tío pues se espantó mucho y terminó como saliéndose del hotel, ¿no? Según esto ya no quería ir ahí, y en las siguientes semanas, meses incluso, la gente estuvo diciendo que dentro de ese cuarto como que de repente se escuchaba que estaban abriendo las llaves del baño o que se estaban acostando en la cama y que las encontraban pues ya ves que en los hoteles tienen que estar haciendo aseo de todas las habitaciones aunque no haya nadie ahí. Sí. Entonces, cuando las iban a hacer encontraban la cama extendida. Entonces que terminaron sacando esta tele de ahí y que pues ya dejaron de pasar las cosas. Pero cuando me escuché eso esa vez, pues desde ahí ya me daba miedo dejar la tele encendida. Sobre todo porque de repente me pasaba de que te llegas a quedar con la tele dormida o te quedas a quedar dormido con la tele encendida, y me daba cosa de que de repente fuera a pasar de que alguien saliera de la televisión o que de repente alguna cosa me fuera a espantar en la noche por eso.
Y yo creo que eso fue más que nada por eso fue lo que me daba miedo esa película, no tanto por la película en sí, sino por lo que, Por lo que le había pasado a tu tío, güey. ajá, Que era que es muy parecido, ¿no? Es como que, no sé. ¿Y tu tío después qué hizo? pues te digo que según esto terminaron tirando la televisión y se supone que ya dejó de pasar eso. Y pues mi tío ahorita ya creo que ese tío ya ahorita ya no trabaja en eso de los hoteles, pero en ese tiempo él ganaba muy bien porque manejaba varios hoteles así de la Ciudad de México. Ajá. Eso que cuentas de la psicofonía a mí me da mucho estrés, no sé, me da ansiedad. Fuera de broma me da, no sé. Y también por lo de la película creo que de Laro, Ándale, sí. También. a mí me da como, por ejemplo, había veces en las que, como dices tú, que ya llegaba cierto horario y ya no se veía nada, entonces se perdía el canal. Sí. Y básicamente era puro ruido lo que se quedaba eso. Sí. Entonces, cuando ahorita ya no tenemos cable ni nada de eso y está chido. Pero, por ejemplo, si ahorita yo prendo la televisión, o actualmente creo que ya las televisiones ya no tienen ese problema. O sea, si ya no estoy conectada a nada, ya no sé. No, Pues ya no se ve puede. estática. Exacto, pero antes sí. Ese ruido era, pero ensordecedor y horrible, pero horrible. O sea, tú le bajabas aunque sea tantito y de verdad se seguía escuchando, pero bastante. No sé qué tenía ese pinche ruido, o sea, estática sí, pero era, no sé, me ponía muy nervioso. Apenas lo escuchaba y era como, no mames, va a salir algo de ahí, güey, págalo. ¿Sabes qué? Me hiciste recordar una historia que de los tiempos, de los viejos tiempos de internet. No sé si la escucharon ustedes, de la historia de Candle Cove. No, yo, o sea, tampoco tiene No. mucho de que me conecte a internet. No. Pues es de los tiempos de los creepypastas como de Slenderman y todo eso. Ya. Te digo algo, o sea, sí me gustaba eso de los creepypastas, pero creo que ya los escuché, pero muy tarde. Cuando estaban muy de moda, todos estaban, no, ¿viste el creepypasta de no sé qué, la chingada? Y yo así de, ¿qué están hablando? Y ya cuando yo de verdad los quería escuchar, ya estaban pasando de moda. Incluso creo que había una aplicación, si no me equivoco, de los creepypastas. No sé si sigue la aplicación, pero yo cuando ya la instalé dije, pues vamos a leer uno que otro. Y leí uno o dos y eso a lo mucho. Pero ya después le perdí cuando lo volví a leer. O sea, la aplicación ya no me abría, se me trababa el celular y pues ya, perdí el cariño sobre los queretos. Pero a ver, cuéntame esa historia de la pasta esa. Pues se trataba de que se supone que un chavo así como de nuestra edad iba a visitar a su mamá y su mamá y él le preguntaba que se estaba acordando de un programa de la infancia que veía mucho, que se trataba de piratas, que eran como marionetas, como tipo 31 minutos, pero como marionetas viejas, esas que se les mueve como la barbilla. Y que según se trataba de piratas y que le estaba contando a su mamá que se acordaba mucho de ese programa porque le daba miedo a un personaje que era como de una calavera. Total que su mamá le decía que sí se acordaba de eso, de que él le encantaba jugar eso de los piratas por ese programa, pero que el chiste es que la mamá le decía pero que ella siempre había pensado que eso era como parte de su imaginación, porque según cuando él veía el programa de televisión, porque ya ves que antes era a cierto horario tienes que ver este programa, y de que cuando se supone que se sentaba a ver en la televisión el programa, que el niño ponía el canal en un canal de estática y que se quedaba ahí media hora viendo la televisión hacia la estática, pero según este chavo de la historia, él dice que él juraba que él veía un programa de piratas ahí, y que te digo que según le daba miedo a este programa, este personaje como de una calavera, y que todo pasaba después porque se reunía con un grupo de sus amigos y que de repente empezaban a platicar de ese programa y varios empezaban a acordar del mismo, pero Entonces, supuestamente, según los papás, no veían nada. Solo los niños podían verlo. Ajá. Qué extraño.
ese vato estaba, pero no manches. O sea, a mí me dijeron que por lo mucho tenía un amigo imaginario y ya después se fue, pero No mames, tú tenías amigos imaginarios, Es lo que güey. te voy a preguntar. según mi familia sí. No mames, qué miedo, Pero güey. yo no me acuerdo. Oh, Pero ya no me acuerdo. No, de verdad. Es algo que olvidas. Según mi mamá, ella me decía, no, es que tú tienes amigos imaginarios. Luego estabas jugando. Vivíamos en otra parte no tan agradable. Y pues en esa parte pues era muy conocida. Y creo que hasta la fecha es conocida de que hacen brujería y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues yo tenía que 4 años, 3 años. Son esos tiempos en los que los niños pues juegan mucho, andan para allá para acá, y como yo no tenía amigos, pues en ese entonces, porque era todo un terreno, pero estaba cerrado ese terreno, y pues yo jugaba solito, entonces creo que desarrollé un amigo imaginario en mi soledad, no sé. Güey, por eso te espantan, porque ya no juegas con ellos. Yo creo. Pero pues ya también que entiendan, ¿no? Hay tarea. oh. ¿No te han dicho cómo se llamaba? No, no. Pregúntale. Pues hasta la fecha, o sea, sí les digo, pero ellos tampoco se acuerdan. Yo nada más les decía, mira, aquí está mi amigo, que no sé qué. Y ya. Pero se me fue quitando. O sea, cuando llegué aquí, a donde estoy viviendo actualmente, ya hace 18 años, 17, se me fue quitando. Y eso porque pues empecé a tener más amigos por acá y todo el rollo. Pero creo que era eso más. Mi mente estaba generando amigos a base de mi soledad. Entonces, no sé. Pues no sé, güey, aquí en mi familia decimos Pues es que que los niños ven cosas, ¿eh? Sí, o sea, y eso no lo descarto, porque una de mis vecinas igual dice que, fíjate que eso del bautizo nunca lo he comprendido, pero hay familias que me cuentan de aquí que una de sus hijas veía a un muerto colgando de sus... Bueno, ustedes ya han venido a mi casa. Si ves que en la parte, y Oscar creo que también vive o tiene una casa por aquí, entonces, en la parte de las escaleras si ves que hay como un tipo hueco, esa parte sí. está grandota. Ah, pues ahí me decía una vecina que su hija veía a alguien colgado Sácate. en esa parte, pero todavía supuestamente ha sido a raíz de que esta niña no estaba bautizada. Así que no sé qué tenga que ver, cuál es la relación de que los niños sí pueden ver algunas cosas, los adultos no. A la fecha te podría decir que no me acuerdo de un amigo imaginario y tengo muy pocas memorias de lo que viví en los 4 años. No sé si me explico. Güey, ahora le va a dar miedo a Oscar pasar por esas escaleras. Imagínate que diario que venga aquí a su casa, no subas, papá, no subas. No. Güey, a mí me pasó cuando mi hermana, la más chiquita, era una bebé. Me tocó que acompañara a mis papás a comprar zapatos a un mercado por la Morelos. Y pues ahí está medio feo. Entonces, entramos a ese mercado y es un mercado muy grande. Y me pasó de que mi hermana estaba chiquita, güey, y como que algo le daba miedo en un puesto de zapatos, güey, y nada más pasábamos y empezaba a llorar, pero feo, güey, feo, feo, feo. Y como que algo de ahí la estaba espantando, no sé, algo. Y ya me acuerdo que yo la tuve que cargar y nos tuvimos que pues salir de ahí porque ella lloraba viendo hacia ese lugar, como a ese puesto. Y no sé, yo siento que como que tal vez los niños puedan ver otras cosas porque tal vez pues son inocentes, ¿no? Y no tienen como esa maldad que Tienen, nosotros tenemos. sí, tienen más abierta la mente a cualquier, digamos, posibilidad, ¿no? Puede ser. Ah, bueno, de que los niños no tienen el prejuicio de que algo no puede ser posible, ¿no? A Entonces, eso, pero tal vez por qué, eso pueden ver, ¿no? o sea, ¿por qué? Sí, el prejuicio, pero ¿por qué se va quitando con el tiempo? Pues porque No nos sé. ya después, güey, después nos queda eso de, güey, pues yo te voy a contar algo, pero no, ¿cómo crees? No puede ser eso posible. Exacto. Y cuando eres niño, güey, y juegas,
te imaginas o sea, cada pendejada y para ti es muy real, güey. Cuando jugabas con tus muñecos o lo que sea, tú no veías al muñeco, tú veías a lo que estabas jugando. Y Claro. Hasta amigos imaginarios me cree, imagínate. O sea, exactamente, o sea, imagínate, la imaginación es demasiada y no tienes ese estigma de que algunas cosas no pueden ser reales porque son tontas o cualquier cosa, sino que digamos que todo puede ser posible cuando eres un niño. evidentemente sí, pero no sé, está curioso. O sea, hasta ahorita me lo pregunto yo a la fecha. Y fui de los niños que tuvo amigos imaginarios. Los demás no sé. No sé si la gente que nos seguía, pues, o nos sigue, haya tenido ese, juntándolo con todo lo demás, películas, anécdotas, de lo que nos ha parecido todo esto. No sé si las demás personas también han tenido alguna anécdota, algo que sepan, que se hayan enterado. No sé.